Bien, me habéis pedido un vídeo con la programación. Voy a intentar mostrarlos. En primer lugar, bueno, ya lo habéis visto. Aquí tengo el prototipo donde estoy haciendo todas las pruebas y en estos momentos lo que tengo conectado son, hay 15, pero están conectados 14 módulos a 14 baterías. Aquí está el Do It Yourself BMS, los relés correspondientes y un Raspberry Pi 0, que eso es otro asunto. Bien, voy a conectarme a través del ordenador y en el ordenador ya os voy mostrando las diferentes opciones de configuración. Bien, si habéis instalado, configurado, cargado el FIR, conectado baterías, etcétera, etcétera, que no dudo que lo hayáis conseguido, lo que nos queda ahora es configurar el Do It Yourself BMS directamente, para lo cual vamos a entrar en la dirección que tiene asignada en mi caso 172. Yo tengo la costumbre de este tipo de artilugios en la configuración del router, identificarlos por la MAC y asignarles una IP fija, de tal forma que así siempre tengo una IP fija. Bien, bueno, pues esto es lo que cuando abrimos el Do It Yourself MS tenemos, y os lo explico la parte que conozco y la parte que no conozco para la siguiente. Bien, aquí lo que nos está presentando es la situación de las 14 celdas que están conectadas al Do It Yourself BMS, y en este caso podéis apreciar que hay dos tramos de color. El de la derecha tiene un color más clarito, el de la izquierda un color un poco más oscuro. Esto es porque he configurado 7 celdas y 2 bancos. La configuración es muy versátil, permite muchas configuraciones. En principio, en esta versión alcanzaría para conectar 100 módulos de celdas, lo cual pues permite una cantidad de configuraciones enorme. Vale, visto esto, bueno, aquí la información que tenemos es el voltaje actual de la celda, y aquí nos marca los máximos y los mínimos en el intervalo en el cual se ha estado monitorizando. Si hubiese alguna celda por debajo excedida, mira, voy a hacer una cosa, voy a meter una celda. Voy a cambiar una de las celdas al azar y le voy a poner un voltaje superior para que lo podáis ver. Dejamos que identifique, y ya he identificado que una celda está por encima del voltaje del resto, y lo que está haciendo, está en rojo, lo que está haciendo es quemar electricidad, consumir de esa electricidad a unos 850 miliamperios y pasarlos por la resistencia, irlos consumiendo para de esta forma bajarle el voltaje e igualarlo. Veis que la temperatura que nos marca aquí es la temperatura del módulo, se incrementa hasta 56, va a llegar hasta 60 si es necesario, o va a ir cortando, es decir, gastando, quemando electricidad y parando para que no se exceda la temperatura de la placa, que creo que está limitada en 60, luego lo vemos. Bien, parece que no está calentándose demasiado el módulo. 37.
el solo, sí, ahora se calienta un montón, pero el solo se enciende y se apaga, por decirlo de alguna forma, hasta que consuma el voltaje que tiene que consumir. No voy a seguir con esta prueba, voy a retirar esta batería, voy a poner la que estaba antes, que está equilibrada, y vamos a continuar con el resto. Una vez que la batería alcanza el voltaje, el próximo testeo ya lo vais a ver, el próximo transferencia de datos, cuando se actualice, vemos que ya están equilibradas y ya deja de aparecer el rojo porque ya no está descargando ninguna de ellas. Bien, vamos con la siguiente parte, que es la de configuración, que es el objetivo de este vídeo. Veis que como tengo dos bancos, tengo los voltajes de un banco, las 7 células, y el otro banco, las otras 7 células. Bien, esto es lo que vemos en Home. Tenemos la posibilidad de elegir una visualización en 3D, que es muy chula, pero bueno, a efectos prácticos ofrece poco más. Vamos a ver, es chula, pero no tiene más cosas. Es más rica en información esta opción. Bien, las pantallas de configuración son Home, es la de presentación, la que estamos viendo. La siguiente es Módulo, y aquí lo que tenemos son los 14 módulos. Importante ver que empieza a contar, le asigna el número 0 al primero, por tanto tenemos hasta el número 13, es decir, 14 módulos. Y veis que aquí en BAM tenemos los 7 primeros asignados al banco 0, primer banco, y los 7 siguientes asignados al banco 1. ¿Y qué más información tenemos? Tenemos el voltaje actual, el mínimo, el máximo, la temperatura del módulo de la celda, y una temperatura exterior, que esto es el sensor, que en definitiva es un termistor de 47 kiloohmios, que es el que nos da la temperatura de la batería. Bypass, si estuviese haciendo en ese momento, estuviese consumiendo, me aparecerían datos aquí en el bypass, y el número de paquetes recibidos, datos comunicados entre el módulo y el control. Aquí veis que hay una de 50, que es la batería que he quitado y he puesto, con lo cual empieza a contar desde que volví a enchufarla. Por eso esta tiene muchos menos datos. Y si hubiese balanceado energía, es decir, si se hubiesen quemado amperios en alguna de ellas, como la retiré y la volví a poner, aquí no tengo datos, pero si no me aparecería aquí los miliamperios que se han quemado, se han pasado a través de las resistencias de esa batería. Vale, aquí tenemos el botón identificar. Si lo pulso, lo que se me va a hacer es el módulo en concreto, el módulo que estoy pidiendo que se identifique, se va a encender, la luz verde se va a quedar fija, de tal forma que puedes rápidamente ver a qué batería corresponde. Y si nos vamos al capítulo de configuración, se nos abre una pantalla en la cual lo que tenemos es la identificación del módulo, que esta nos lo da por el orden en el cual están conectados uno con otro. Este siempre es el primero desde el control al primer módulo, y los sucesivos van en línea. Me identifica la versión, el bypass over temperatura, es decir, la temperatura a la que, en caso de que esté quemando electricidad, si se calienta a más de 65 grados la placa de la celda, se cortaría la descarga, esperaría a bajar la temperatura y volvería a hacer otro ciclo para ir descargando. Aquí tenemos el bypass threshold milivoltios, no sé qué es. El calibrador es que podemos ajustar de forma fina la calibración de cada uno de los módulos de celdas. Para esto lo que hay que hacer es, bueno, medir con un multímetro de precisión, o de la mayor precisión que podamos, el voltaje en la celda, ver el que nos está dando el módulo, y si hay alguna corrección, hacerle un cálculo, recalcularlo. Es decir, aquí me aparece el multiplicador, lo modificaría y tendría que el voltaje debería coincidir con el que tiene realmente la celda. Estos coeficientes no sé qué diablos son. La resistance tampoco, tengo que investigar más. Y si hubiese hecho algún cambio aquí, podría salvarlos aquí. Por ejemplo, si hubiese configurado, porque imaginaros que en vez de tener los dos módulos de celda,
perdón, los dos bancos quiero tener un solo banco, pues entonces me iría a esta, a la configuración de esta, que la tengo identificada con el módulo 1, pero en el banco número 1, ¿dónde está el banco para modificarlo? Ya no lo veo. Perdón, ha habido un cambio. Ha habido un cambio, por lo que veo. Antes había que identificar cada celda con el banco al que corresponde, ahora ya no. Ahora ya el sistema automáticamente te asigna las celdas en orden de principio a fin, es decir, las primeras celdas te las coloca o las entiende en el banco 0, las siguientes, en este caso 7, te las ubica en el banco 1 y así sucesivamente en los bancos si hubiese más bancos. Si hemos hecho algún tipo de cambio lo podemos salvar y pasaríamos a la siguiente pantalla de configuración. Lo siento que se me está haciendo más largo de lo que yo quería, pero es lo que tiene muchas opciones esto. Vale, en setting lo que vamos a configurar, la parte más importante, es la configuración de la batería, es decir, cuántas series de celdas tiene y cuántos paralelos o cuántos bancos tiene. En este caso, como os he comentado, está configurado en 7 y 2, es decir, dos bancos de 7 celdas cada uno, de tal forma que las 7 primeras, en el orden que tiene de conexión los módulos de celda, se asignan al banco o se identifican con el banco 1, las 7 siguientes con el banco 2. Número de series que podemos seleccionar desde 7 hasta 32. Número de paralelos que podemos seleccionar desde 1, que es una configuración básica, hasta 16. Dentro de esto, lo que necesitéis. ¿Qué más cosas necesitamos o podemos hacer? Podemos asignar la escala para que empiece desde un determinado voltaje y termine en otro voltaje. Y aquí podemos conectar el Network Time Protocol si queremos que el horario se actualice a través de Internet. Podemos poner los contadores a 0 y podemos reiniciar el controlador. Y aquí poco más. Siguiente, reglas. Las reglas, ¿qué son las reglas? Las reglas son las que podemos establecer en base a los 4 relés que hay conectados al módulo de control. Aquí veis que cada una de las reglas que tenemos me salen 4 posibles estados del relé. Es decir, yo podría seleccionar una parada de emergencia y que activase o desactivase uno o los 4 relés. Si hay un error en el BMS, también puedo activar cualquiera de estos relés. Si una celda se excede de este voltaje que yo he limitado aquí, puedo vincular con cualquiera de los relés, también porque tenga una celda por debajo de un voltaje que fije individual. Puedo limitar también por que uno de los módulos alcance una temperatura determinada, por encima, por abajo, que un pack exceda de un voltaje determinado, y en este caso tengo este para un voltaje por encima de o un voltaje por debajo de, y también algún temporizador por si quisiera vincular el funcionamiento del BMS o incluso utilizarlo como interruptor de la batería a través de los relés para cortar en determinadas horas. Puedo elegir dentro de los relés el tipo de relé que son, si es un estándar, es decir, que normalmente está, esto es estándar o pulse, es decir, que dé un impulso porque lo necesitemos para algún tipo de control, o simplemente en estándar que tenga la función abierta o cerrada. Y en Relay Default aquí elegimos cuál es la posición que por defecto va a tener el relé. Off
es decir, que estaría el circuito del relé abierto y on estaría cerrado. Podemos configurar todo esto. Si hemos hecho algún cambio, pues le damos a salvar las reglas. Y por último, y esta pantalla también es muy importante, es la integración, es decir, es la capacidad que tiene el Do It Yourself BMS de comunicar los datos que va recogiendo de la batería, o bien a través de MQTT, de Mosquito, o bien a través de Influx Database. ¿Y cuál es la importancia de esto? Desde mi punto de vista es vital, es decir, si tú quieres monitorizar una instalación, no te sirve de mucho cuál es la situación instantánea, que es la que tú aprecias en la pantalla home, sino lo importante es poder decir qué ha pasado ayer con la batería, si todo ha ido dentro de un orden, si alguna celda es díscola y descarga más rápido que la otra, etcétera, etcétera. Con lo cual, volcando los datos a través de Influx Database o MQTT y con las convenientes bases de datos en las cuales se van acumulando los datos que se recogen de las celdas, podemos tener una información. Hay un vídeo específico que también está subido en mi canal de cómo vincular el Do It Yourself con Influx Database y presentar los datos a través de Grafana. Y hasta aquí hemos llegado. Nos queda el About, donde nos aparece el enlace a donde está el código fuente, hace las advertencias correspondientes y las exenciones de responsabilidad, nos detalla qué plataforma es la versión y nos vienen los vídeos que ha colgado el creador de este proyecto, Stuart Pittaway, y también su página Patreon, por si alguien pues considera adecuado hacerle un donativo o sponsorearlo. La licencia es una licencia Creative Commons Attribution no comercial. Esto es importante, es decir, se comparte libremente el proyecto para que cualquiera, si tiene a bien, lo pueda utilizar, lo pueda usar, lo pueda modificar y siempre manteniendo en las modificaciones el mismo tipo de licencia que lo originó. Es decir, que tienes que respetar que Stuart ha permitido que su software se distribuya libremente, se copie, se modifique, se mejore, y la versión que tú puedas hacer de esto tiene que tener esas mismas características, tiene que poderla utilizar cualquiera otra persona libremente, pueda modificarla y no extraiga beneficios comerciales de ella. Bien, no me entretengo más. Es un placer compartir contigo este proyecto que me tiene muy ilusionado. Mira, los chicos del canal de Telegram, aquí están. Soki, saludo, hasta luego.